el maestro Koutumi, conocido como el padre de las matemáticas. ¿Cómo era su nombre? El padre de las matemáticas. Pitágoras. Era su nombre interno, era Koutumi. Hipócrates. Se lo invocaba a Hipócrates en los templos de misterios para suplicarle la curación de los enfermos. También Esculapio. Antiguamente se lo invocaba a Adonai para resolver problemas entre el varón y la mujer. Adonai. Antiguamente, antes de la venida de Jesucristo, se veneraba mucho a los maestros de la sabiduría esotérica. Se les invocaba, se les pedía. Pero todos esos maestros ya cambiaron de nivel. En esa época vivían en el nivel segundo. El nivel segundo después de los humanos, ¿cuál dijimos que era? Yendo más allá del estado humano, en el nivel ascendente encontramos el estado angélico. Entonces el orden comenzaba de la siguiente manera: mineral, vegetal, animal, humano, angélico, arcangélico, serafínico, y así iba en una sucesión hasta alcanzar el nivel de las potestades. Las potestades ya eran parte del absoluto. Eran seres que no necesitaban más perfecciones. Habían llegado al tope de las perfecciones. Pero todos esos seres divinos, todos esos dioses, ya habían pasado por el estado humano. De modo que el proceso ascendente de la vida tiene escalas y escalas, grados y grados. Pero los seres humanos no han querido tomar el camino ascendente. Se han quedado petrificados en el nivel puramente humano. Y de tanto estar en el estado humano ya se han vuelto humanoides, malos, perversos, asesinos, criminales, matricidas, patricidas, genocidas, infanticidas. ¿Es exagerado eso, Yane? No. Todos los días los noticieros están hablando de ese tipo de cosas correspondientes al nivel puramente humanoide. Los seres humanos no quieren entender la necesidad de la ascensión, de modo que los procesos evolutivos de la naturaleza ya no están afectando a los seres humanos. Ya los seres humanos están siendo absorbidos por la ley adversa o inversa a la evolución, que se llama la involución. La mayoría de los procesos de la vida humana ya están dentro de los cánones de la involución. Por eso ya no existe eso que se llama el amor, la amistad.
la honestidad, la castidad, el aprecio, la dulzura. Todos esos valores ya han desaparecido de la estructura psicológica de los seres humanos. De modo que el conocimiento gnóstico, del cual somos exponentes hace 50 años, propone a los seres humanos un proceso regresivo, de abajo hacia arriba, para poder ingresar al camino que conduce a la transformación íntima del ser. En los seres humanos el ser es algo pequeñito, es algo que no ha podido desarrollarse. De modo que podemos decir que el ser de los seres humanos es algo subdesarrollado. No alcanza los niveles de la vida universal. Así es que el proceso de desarrollo de la esencia humana requiere grandes esfuerzos y grandes sacrificios. Uno de los sacrificios básicos para el crecimiento es el del placer sexual. El orgasmo fisiológico debe ser definitivamente eliminado de la conducta sexual de los seres humanos, porque es un proceso en el cual se eliminan las mejores fuerzas psíquicas y físicas del ser humano. Esto no le gusta a las multitudes. Cuando se les habla de eliminar el orgasmo y cambiarlo por la transmutación o transformación del enseminis, los seres humanos se enojan, se retiran, dicen que es algo antinatural, y los seres humanos quieren vivir dentro de los procesos naturales. Jesucristo enseñó el camino de lo antinatural. Lo natural era que los muertos se murieran. Lo supranatural era que alguien los reviviera. Jesucristo revivía a los muertos con su poderosa magia cristónica o crística. Pero eso no les gusta a los seres humanos, quieren ser muy naturales. Y la naturaleza no conduce a los seres humanos a las regiones superiores del espacio. La naturaleza conduce a los seres humanos hacia el cementerio. ¿Se han dado cuenta ustedes que las personas van a los cementerios, dizque a rezarle a sus muertos? ¿Qué es lo que queda en el cementerio después de la muerte? El cuerpo físico en descomposición, el cuerpo vital también en descomposición, y la personalidad también en desintegración. De modo que ¿a quién le vamos a rezar al cementerio? Por eso antiguamente se acostumbraba a quemar los cadáveres, para que no quedara esa conexión del cuerpo en descomposición con la imaginación de la gente. De modo que es preciso comprender la necesidad que tenemos de subir, de elevarnos,
de convertirnos en seres superiores mediante el proceso de la vida corporal. El cuerpo es un laboratorio extraordinario que está elaborando constantemente grandes cantidades de productos químicos. El más importante de todos esos productos químicos se llama hidrógeno Si-12, que es la energía con la que trabaja el sexo. De modo que es necesario comprender la necesidad de economizar las fuerzas que produce el gran laboratorio orgánico. Esa técnica de la que tanto les hablo, llamada estado de alerta, nos permite impedir que nuestras fuerzas, que nuestros productos químicos se dilapiden en las acciones mecánicas del vivir. Las acciones mecánicas de la vida son diametralmente opuestas a las acciones conscientes. El estado de alerta nos conduce a estar conscientes. La mecanicidad nos induce siempre al sueño, nos induce siempre al hipnotismo, a la falta de voluntad y de conciencia. De modo que este conocimiento gnóstico induce a los seres humanos a desarrollar una conciencia personal, porque en los seres humanos no hay una conciencia personal, sino un ego colectivo. Es necesario que entiendan esto, un ego colectivo. Si por algún procedimiento mágico pudiéramos sacar lo que hay en el mundo oculto de los seres humanos, ¿qué encontraríamos? Sea en un chino, sea en un americano, sea en cualquier personaje de este mundo, no encontraríamos nada diferente, sino un conjunto de agregados psicológicos de tipo maligno. De modo que no hay en el ser humano una conciencia personal, una voluntad personal. Hay un ego colectivo. Nosotros, mediante la práctica de las técnicas gnósticas, podemos salirnos del nivel colectivo de los egos humanos y podemos convertirnos en individuos. La individualidad es algo que nos pertenece por nacimiento, pero nosotros no queremos ejercer la individualidad porque nos gusta mucho la pluralidad del ego, ser plurales. Ahora decir una cosa y más tarde decir otra cosa totalmente contraria. Ahora hacer juramentos y más tarde violar los juramentos. La gente es muy alegremente dice, sí, juro, pero después viene a apoderarse del centro de comando de la máquina otro personaje que nada tiene que ver con ese juramento. ¿Jura usted, fulano de tal, ser fiel a esta mujer en lo bueno y en lo malo, en la enfermedad y en la salud? Sí, juro. Y después, ¿qué vienen?
los insultos, las peleas y hasta la violencia. De modo que ¿cómo podemos confiar en ese tipo de personas? ¿Cómo podemos tomarle juramento a personas de esa clase? Es injusto hacer eso. Es como encomendarle a un niño una tarea difícil, donde tenga que emplear mucha fuerza, y el niño no tiene fuerza para hacer eso, para hacer una tarea donde tenga que utilizar su fuerza. De modo que es injusto tomarle juramento a personas que no tengan conocimiento de lo que se llama seriedad, personas que no tengan una conciencia personal para ejecutar todos sus actos. De modo que es necesario comprender la necesidad de salirnos del ego colectivo y entrar en el proceso de la individualidad. Existen millones y millones de sujetos, pero no individuos. Hay que establecer una clara diferencia entre lo que es un sujeto y lo que es un individuo. El individuo vive en función de su propia voluntad y de su propia conciencia. No vive en función de lo que le digan los demás. De modo que el desarrollo de la conciencia comienza ¿dónde? Comienza en el estado de alerta. Comienza en la íntima recordación de sí mismos, de momento en momento, de instante en instante. Ahí comienza a formarse la conciencia individual. Comienza a desarrollarse el individuo, el hombre, la mujer. Lo que vemos por las calles no son hombres ni mujeres, son simplemente máquinas. ¿Por qué son máquinas? Porque su vida no está dirigida desde algún centro espiritual de conciencia. La vida de los seres humanos se procesa en función de eso que se llama impactos externos. Quiero decir, lo que viene de afuera. Y nuestra vida no debe estar gobernada por lo que viene de afuera, sino por lo que viene de adentro de sí mismos. De modo que la vida para los seres humanos comunes y corrientes es, como dice la canción mexicana, no vale nada. La vida no vale nada. De modo que en el diario vivir existe multitud de máquinas que mueren, y al poco tiempo nadie se acuerda de esas máquinas, porque son simplemente máquinas, sin ningún valor objetivo. Eso parece cruel, pero la verdad siempre es cruel. Por eso es que a los seres humanos no se les puede decir la verdad, porque se enojan. ¿Y por qué se enojan? Porque creen que son la gran cosa. No hay que creerse nada. Lo que hay es que cambiar, transformarse, desarrollarnos, tener un centro permanente de gravedad,
desde donde puedan manejarse todas las situaciones del diario vivir, sin que se produzcan alteraciones de ánimo. Porque las alteraciones de ánimo lo único que hacen es consumir nuestras fuerzas. Podemos pelearnos con otra persona. La otra persona nos grita y nosotros le gritamos. Y al final de todo ese griterío inútil, ¿qué es lo que ha quedado? Hemos perdido años de vitalidad, años de fuerza. De modo que nosotros, los gnósticos, debemos buscar diariamente eso que se llama la calma y la serenidad. Factores básicos, indispensables para tener una vida ordenada, para tener una constante economía de nuestras fuerzas. Todo lo que vive en el espacio infinito anda en busca de fuerza. Los soles, los planetas, los dioses viven en busca de aumentar su fuerza, aumentar su poder. Pero los seres humanos andan en busca de elementos que le consuman sus fuerzas. Eso es muy doloroso. Las fuerzas son siempre sagradas. Nunca utilizar fuerza para cosas inútiles. Debemos clasificar, seleccionar muy bien qué son las cosas importantes de nuestra vida y qué son cosas insulsas. De esa manera podemos impedir que se nos vaya la fuerza en lo que es inútil, en lo que es insulso, en lo que es estúpido, en lo que es ridículo. De modo que no deben ustedes olvidar, ni de día ni de noche, el escudo maravilloso del estado de alerta. Contra el estado de alerta se estrellan todos los vientos y tempestades de la vida, y nosotros permanecemos incólumes, llenos de calma y de serenidad. Eso es básico y fundamental. Cada vez que hacemos un esfuerzo para mantenernos en calma, miles de elementos químicos se transforman, se subliman y se insertan en el alma, en la conciencia, para conducirnos a un estado cada vez mayor de libertad. Jesucristo no dijo que la libertad venía de un partido político o de una situación económica. ¿Qué fue lo que dijo? Al respecto de la libertad, ¿qué fue lo que dijo Jesucristo? Doctor Genaro Quenta. La verdad os hará libres. La verdad, lo cierto, lo objetivo, lo que no puede cambiarse, sino que es siempre lo mismo. Nosotros vemos todos los días cómo el sol sale lo mismo, con toda su fuerza, con todo su poder, para sustentar a los mundos. De modo que cuando nosotros nos identificamos con las cosas ridículas,
nos salimos del nivel de la verdad y caemos en lo falso. Y eso nos cuesta. Nos cuesta algo así como pagar basura con dólares. ¿Se dan cuenta? Pagar basura con dólares. De modo que la energía que gastamos en los procesos ridículos, estúpidos de la vida, es así como pagar basura, dólares por basura. No se olviden de sí mismos. Recuérdense de instante en instante. Luchen tenazmente para que su conciencia personal se desarrolle y adquieran un nivel de ser libre, elevado, individual. Eso es lo que propone este conocimiento. No proponemos creencias, no proponemos que las personas tengan esperanzas en un mañana mejor o cosas por el estilo. Proponemos que cada uno en su interior se esfuerce por ser mejor, por estar en un nivel de ser más elevado cada vez. Pueden preguntarme lo que quieran al respecto de estas inquietantes cuestiones. A ver, una consulta. Cuando uno acumula energía o transmuta energía, en un ataque de ira, toda esa energía se la puede desperdiciar y el ataque de ira puede ser más fuerte. Con la velocidad de un rayo. La energía transmutada y sublimada es tan sutil, tan volátil, que con el más mínimo descuido se evapora, se va con la velocidad del rayo. Por eso luchamos tanto contra la identificación. ¿Qué es la identificación? Es la pérdida de la identidad. Cuando alguien está identificado ya no se acuerda de sí mismo, ya no sabe quién es, ni de dónde viene, ni para dónde va. Se identificó, se olvidó de sí. Y eso es gravísimo. El olvido de sí nos convierte en máquinas, nos convierte en inconscientes, en sujetos hipnotizados. Si la gente se hipnotizara con las cosas agradables, hasta sería pasajero o pasable. Pero más que todo, las personas se identifican con cosas negativas, con emociones negativas, con resentimientos, con temores. Pero aquel que vive en estado de alerta no se identifica con nada, porque no hay nada en este mundo que valga la pena como para identificarnos al punto de perder la noción de sí mismos. El sexo femenino tiene un harto poder de identificación sobre el sexo masculino. Pero eso es cuando se combina la lujuria con la ignorancia. Porque cuando comenzamos a ver al sexo opuesto como verdaderamente es, desaparece la lujuria, el deseo estúpido de poseer al sexo opuesto. De modo que el ser humano tiene una necesidad básica en relación con el sexo opuesto. Si deja que esa necesidad se diversifique y se comience a identificar
con muchas unidades del sexo opuesto, entonces se vuelve un esclavo del sexo. Y por eso es que tienen tanto éxito las películas pornográficas, las revistas pornográficas, y todo lo que tiene que ver con el sexo fuera de lo que es su necesidad real. ¿Qué otra cosa quisieran preguntarme? ¿Has entendido? Sí, maestro. Maestro, ¿y qué hay de la abstención sexual? La abstinencia es un proceso solamente para aquellos que ya concluyeron su trabajo en la 9ª esfera. Se llama abstinencia solar. Maestros que ya crearon sus cuerpos existenciales superiores pueden darse el lujo de la abstinencia, de no comerciar sexualmente con el sexo opuesto. Todo lo que no sea así es absurdo. De modo que todos esos celibatarios del mundo, y no crean que son solo los católicos, también en el Oriente hay infinidad, multitudes de celibatarios que piensan que con eso van a alcanzar la elevación espiritual. De modo que el hombre soltero, sobre todo los jóvenes, simplemente dejan de estar moviéndose alrededor de su sexo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la ley del destino ponga en su presencia la persona del sexo opuesto con la que debe convivir. Es claro que existen las manifestaciones sexuales naturales, el impulso sexual natural. Cuando eso acontece, hacemos ciertos ejercicios, no para transmutar la energía, sino para hacer que se absorba en la corriente sanguínea. Entonces eso crea una poderosa fuerza de protección. ¿Cómo es que le llaman, doctor Michael, a las fuerzas que protegen al cuerpo? Inmunidad. Inmunidad. Una persona que sabe conducir su energía sexual, entonces crea una poderosa fuerza de inmunidad. ¿Y eso qué significa? Que no le van a entrar fácilmente los gérmenes de las enfermedades. De modo que hay ciertos ejercicios, sobre todo imaginativos, que hacen que el impulso sexual se absorba en la corriente sanguínea. Porque la transmutación verdadera se establece cuando el fuego femenino y masculino se unen. Entonces hay un hervor, una ebullición de la energía, y podemos canalizarla por sus conductos de ascenso. Sus conductos de ascenso parten desde los testículos del varón y desde los ovarios de la mujer, y se elevan formando una especie de ochos sucesivos por esa zona del cuerpo que se llama médula espinal. Eso es transmutación. Eso se logra solamente con el contacto de lo femenino y lo masculino. Así es como despierta el fuego sagrado, el fuego pentecostal, el fuego del Espíritu Santo. Todos esos fornicarios que andan hablando de Espíritu Santo están mintiendo.
no solo a sí mismo, sino a los que le siguen. El Espíritu Santo es un fuego sexual que se levanta por el canal medular y va despertando todos los poderes espirituales del ser humano. Eso no puede acontecer en un soltero o en una soltera. Sí, es una pregunta relacionada con el tema que preguntó el compañero. ¿Nos puedes hablar un poco de la relación de la pareja gnóstica en el aspecto personal? La pareja que tiene el conocimiento gnóstico debe saber que el matrimonio es una relación de armonía y de paz,